La primera mesa voy a invitar a las personas que van a compartirlas, como son Amaia Arregui, directora general de Promoción Económica, a Naya Eroa, directora de Banca Empresas de Cuchabank, y a Mayalen Sánchez, área de Emprendimiento y Gestión de Proyectos en Goyeki. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta mesa, sobre todo en estas fechas que son tan complicadas para todos, pero que creo que el espacio de la empresa es muy importante hacer una reflexión, sobre todo, ¿no?, en este final de año, porque creo que es lo que nos va a dar visión para comenzar el año siguiente. Sí que me gustaría deciros a las tres que esto es un diálogo y que aquí, bueno, pues aunque sí que vamos a hacer una serie de preguntas y demás, que podéis intervenir en cualquier momento, porque creo que además eso suma y va a hacer mucho más interesante esta mesa. Me gustaría empezar por ti, Amaia. En la empresa guipuzcoana podríamos decir que nos jugamos el futuro en dos claves, bueno, en varias claves, pero unas de ellas sin duda son la modernización y el relevo. Más allá de las ayudas, porque son muy importantes, sin duda, ¿cuál es la estrategia de la Diputación para asegurar que nuestro tejido empresarial siga siendo competitivo en Europa? Y luego, sobre todo, ¿cómo logramos que esa pyme de la que Unai nos ha hablado, ¿no?, que es más de P que de M, conseguimos que innoven sin perder ese arraigo y esa identidad guipuzcoana? Bueno, antes de nada, eskerrik asko a Isabel y a Diario Noticias por la invitación, y es un placer compartir mesa con mis compañeras. Yo creo que, reflexionando sobre esto, la propia configuración del Departamento de Promoción Económica ya da una pista de cuál es la estrategia que tiene la Diputación en ese sentido. Porque yo voy a citar pues un símil que utiliza siempre Unai, ¿no?, de las luces cortas y las largas, ¿no? Tenemos las luces cortas, miramos un poco cuáles son los retos actuales de las empresas, y tenemos esas estrategias, esas actuaciones que responden a retos actuales de las empresas. Y tenemos la dirección también de proyectos estratégicos, que son un poco las luces largas, ¿no?, mirando un poco a esos sectores de futuro que ayudan a las empresas a situarse un poco a lo que va a venir. Y haciendo un poco de nexo de ambas está el departamento la dirección de innovación, que al fin y al cabo es lo que ayuda a las empresas a hacer ese tránsito, ¿no?, entre una y otra, ¿no?, el avanzar y el situarse y llegar a ser, yo creo que por una parte competitivas, pero también resilientes en los momentos difíciles, y también pioneras, ¿por qué no?, en las nuevas situaciones que se van generando. Pero yo diría también dos ideas, sobre todo. Y yo creo que es importante la mejora continua. Es decir, yo creo que somos un entorno pequeño, Guipúzcoa es pequeño, y es muy importante que seamos muy buenos en lo que hacemos, ¿no? Entonces, la especialización y el ser, ¿no?, innovadores, y el buscar nuevas alternativas para nuestros negocios es muy importante para ser competitivos. Y luego también trabajar en la adaptabilidad, ¿no?, al fin y al cabo, diversificar. Y cómo no, internacionalizarnos, porque queramos que no, pues estamos en un entorno en el que tenemos que interactuar en un mercado muy, muy global que nos pone unos retos. Entonces, es muy importante también diversificar y mirar un poco a la internacionalización. Y todo eso en colaboración, lo ha dicho ya Unai previamente, ¿no? Claro. Si somos islas estancas que no interactuamos, la colaboración público-privada es muy importante, e incluso el crear ecosistemas para que las propias empresas puedan entre ellas relacionarse y actuar también en colaboración es muy importante. Y sobre todo para la Diputación es muy importante también que esa colaboración, pues tanto con las agencias de desarrollo, que nos dan la capilaridad un poco, ¿no?, de llegar muy cerca de las empresas y saber cuáles son sus inquietudes, sus retos, para poder pues ayudarlas, así como otros agentes, otras instituciones, como pueden ser pues, Cámara, Claro. y demás. Bueno, es muy interesante, ¿no?, el símil que has puesto, ¿no?, de luces cortas y luces largas. Ahí sabemos que Diputación es la que marca, ¿no?, la estrategia, tiene que tener esa visión global. Pero, Mayalen, ahora sí que me gustaría preguntarte a ti, porque vosotros bajáis a tierra, ¿no?, a la comarca, ¿no?, toda esta estrategia.
Y ahí el tejido es variado, industria, pero también comercio y servicios que vertebran los pueblos, con programas como Vidari. ¿Veis que esa preocupación por el relevo, por ejemplo, hablando de relevo generacional o también incluso de innovación, es igual en una fábrica que en un comercio, teniendo en cuenta que ponemos en juego la vida, la vida de nuestros pueblos si no conseguimos ese relevo, esa innovación y sobre todo desde vuestro punto de vista y de vuestro trabajo como agencia de desarrollo en esa mirada de luz corta, ¿no? de enfocar bien los problemas para luego traducirlos? Bueno, egun on denori, eta eskerrik asko ere baita Noticias de Gipuzkoari gaur hemen egotea posible egiteagatik. Bueno, sin duda, yo vengo aquí un poco desde la comarca, podemos decir, de las más industriales del territorio de Guipúzcoa. Y digamos que, bueno, pues más de la mitad de los puestos de trabajo de nuestra comarca son puestos industriales. Y de estos puestos industriales, el 80% se concentra en 10 empresas grandes. Pero como decía Unai, vale, en nuestra comarca sí que hay empresas tractoras importantes y que continúen, que sea así, pero es cierto que estas grandes también necesitan de las pequeñas. Ahí dentro de la cadena de valor de estas empresas, pues las pequeñas hacen un gran esfuerzo por dar respuesta en su día a día. Bueno, creo que se habla mucho de las bondades de la industria del Goierri, pero a mí sí que, por la parte que me toca hoy, sí que me gustaría poner esas luces cortas también en ese otro espacio, ¿no? Está claro que la preocupación del relevo está tanto en industria como bueno, pues en esos negocios que constituyen de alguna forma la economía urbana de nuestros municipios. Y por mucha buena industria que tengamos, si las tiendas se van cerrando y las luces de nuestras calles se van apagando, pues bueno, ese ongizatea que decimos, pues no sé dónde va a quedar, ¿no? Entonces la preocupación es la misma. Está claro que, bueno, pues las conclusiones que puedan ocurrir en una o en otra son completamente diferentes. Cuando se cierra una industria, al final la noticia nos impacta mucho porque hay muchos puestos de trabajo en juego, ¿no? Claro. Y cuando se cierra un pequeño negocio, pues igual ese impacto no es tan grande, pero nos afecta en el día a día y estamos viendo en nuestra comarca, Goierri está compuesto por 18 municipios, 3 municipios grandes y 15 pequeños o rurales. Y ya en estos municipios rurales estamos viendo los ostatus de toda la vida se están cerrando y con eso está trayendo que la vida del pueblo pues se esté apagando, ¿no? Y mucha gente de 35 o 44 años se está yendo pues, a municipios más grandes porque están viendo que las necesidades básicas no están quedando cubiertas. Claro. Entonces, bueno, pues está claro que las implicaciones son diferentes y desde Goyeki, teniendo en cuenta que no tenemos competencia al comercio, pero es cierto que las personas emprendedoras que vienen a la agencia, muchas terminan abriendo comercios, empresas de servicios, hostelería. Entonces, bueno, pues tenemos que estar ahí y un poco lo que has comentado, Unai, ¿no? A raíz de la pandemia se ha estructurado una mesa de trabajo que se llama Vidari, lo que ha posibilitado unirnos diferentes agentes que estamos trabajando en este sector y levantar un poco la mirada, ¿no? Es cierto que, bueno, aquí ahora un poco el pique de Ordicia Beasain y cada uno viendo lo suyo, pero ahí no vamos a ningún lado. Tenemos que levantar la mirada porque cada vez, y habéis enumerado los retos a que nos enfrentamos, y estamos viendo que la colaboración es una de las herramientas potentes para poder hacer frente a estos retos complejos. Entonces, bueno, pues... Sí, iremos andando además ahora también, ¿no? Sobre el emprendimiento, pero es verdad que el reto es grande, no es inabarcable, pero está ahí y desde las agencias yo creo que también estamos traduciendo, ¿no? Toda esa situación que nos define como territorio.
Pero vamos a hablar también de una de las patas también muy importantes como es la financiación, ¿no? Y para que esa estrategia funcione en cualquiera de los ámbitos, estamos hablando desde el pequeño al mediano al grande, sin duda hace falta músculo financiero, ¿no? Vosotros sois la entidad de casa. Sois los de casa donde la mayor parte de la gente tiene sus nóminas y donde hemos crecido, ¿no? Todos nosotros con vuestra presencia. Y lo que sí que me gustaría saber es cómo apoyáis esta transición, porque estamos hablando de innovación, estamos hablando de pequeños comercios, de pymes pequeñas, pero están en una transición también con los retos que tienen por delante. Y luego también nos gustaría saber si la empresa guipuzcoana en este momento pide financiación para inversión transformadora por innovación o por digitalización e inclusión de nuevos retos en sus empresas, o todavía estamos financiando mucha supervivencia de negocios. Bueno, eskerrik asko bai Kutxabanken aldetik, mahai honetara gonbidatzeagatik, guretzat plazer bat da hemen parte hartzea. A ver, desde Kutxabank somos absolutamente conscientes, ¿no?, de nuestra importancia, nuestro rol en todo esto y estamos muy comprometidos con acompañar a las empresas. Cuando hablamos de financiación de supervivencia, bueno, a mí no me gustaría, a mí me parece que la financiación y la inversión, ¿no?, siempre es buena, ¿no? Y esa inversión, comentaba Maya, ¿no?, la necesidad de la mejora continua. O sea, esa inversión en pequeñas mejoras, de mejora continua, digamos, de asumir retos, pues creo que nos hace también muy diferenciales y es absolutamente necesaria, ¿no? Además, obviamente, de las inversiones que puedan tener un carácter más estratégico o transformacional, ¿no? Desde un punto de vista de financiación, bueno, sí que hemos visto que en pandemia, tras pandemia, pues obviamente, ¿no?, las compañías sí que han estado más en ese formato de supervivencia y hemos tenido que analizar los proyectos, ¿no?, desde un punto de vista más de acompañamiento en liquidez, etcétera. Pero bueno, ya desde un tiempo ahora vemos que la tendencia ha cambiado, vemos que las compañías ya se animan a invertir y en ese sentido, bueno, estamos viendo proyectos pues de distinta índole, ¿no? Desde, obviamente, lo que decía, ¿no?, la empresa industrial que sigue apostando y sigue invirtiendo en esa mejora continua, que creo que nos hace absolutamente diferenciales, ¿no? Y también en proyectos pues más singulares o más digitales, ¿no?, ligados pues con la inteligencia artificial, financiación de baterías o de proyectos ligados con baterías eléctricas, biotecnología, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues sí estamos viendo también este tipo de proyectos. Y por nuestra parte la apuesta es clara, queremos estar ahí, además queremos ser protagonistas, ¿no?, por supuesto, pues en nuestra tierra, ¿no? Y también con ese enfoque de colaboración. Desde luego, bueno, solo se llega rápido, acompañado se llega lejos, ¿no? Y bueno, pues con esa colaboración público-privada, aprovechando siempre todos los elementos que hay a disposición de las empresas para dar el servicio que necesitan y poder acompañarles. Ahora, por ejemplo, recientemente hemos firmado un acuerdo con el CEI para fomentar la digitalización y sostenibilidad de las pymes. Es un proyecto para financiar más de 240 millones de dinero nuevo para la economía, pero también seguimos muy activos en esa colaboración pues, con otros agentes que siempre han estado ahí, pues sea Instituto Vasco de Finanzas, el Cargill, Luzaro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego, con esa responsabilidad y con esa visión de acompañamiento y de acompañamiento conjunto, ¿no?, porque creemos que es necesario acompañar de forma conjunta para llegar a más. Hombre, sin duda. Es verdad que están saliendo palabras muy importantes como es la colaboración y el camino, ¿no?, andado, que siempre tener buenos compañeros de viaje en este camino, que a veces es más difícil que otras veces, pero es muy, muy importante. Claro, yo aquí la reflexión que hago es, estamos hablando ya de emprendimiento, ya nos embarcamos en ello, pero sí que es verdad que también tenemos que hablar de una problemática que pueda aparecer en el emprendimiento, que debe ser atractivo. O sea, emprender, creo que muchas veces por este
esta presentación que damos al emprendimiento partiendo o con punto de partida de la dificultad más que de la atracción y de lo bueno que pueda tener el emprendimiento, a veces el problema no es tanto económico, digo, es una cosa que os dejo para las tres también, sino de atractivo, ¿no? Muchos negocios son rentables, pero no encuentran quien los quiera. Estamos hablando en el plano de relevo generacional, que a lo mejor estamos viendo empresas pequeñas o comercios, sin duda, o que no encuentran un relevo cuando son empresas que están dando beneficios. O sea, que eso también nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la industria y el comercio local vuelvan a ser interesantes, atractivos, emocionantes para los jóvenes y los no tan jóvenes? Porque también el emprendimiento puede venir a los 50, quiero decir, tampoco tiene esa exclusividad de la juventud. Y a la hora de abordar este tema, querría saber si hemos fallado, ¿no?, en saber explicar que el empresario es una opción de vida muy exitosa y muy interesante, ¿no?, para la ciudadanía. Os dejo aquí un melón bastante grande, empezar como queráis. Yo creo que el relevo es un reto ya no solamente en el ámbito industrial, pero también en el comercio, que ya ha comentado antes Mayalen, ¿no? En relación a los jóvenes, yo creo que es muy importante hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Conocer un poco cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus expectativas, porque queramos o no hay un cambio de paradigma y lo que ahora buscan los jóvenes no es lo mismo que lo que buscábamos pues nosotros, ya me incluyo ahí, cuando empezamos a trabajar, ¿no? Incluso quizás ni se nos ocurría emprender, ¿no? Y ahora sí es verdad que sí hay yo creo que esa ilusión o esas ganas por emprender, porque antes se ha comentado, ¿no? Los jóvenes quieren una motivación, un propósito para lo que hagan y priorizan otras cosas. Pues si antes priorizábamos la estabilidad, ¿no?, un poco, pues ahora pues, comentaban, ¿no?, pues si de media los de antes pasábamos por 1 o 2 trabajos en nuestra vida, pues ahora cambiamos a 6 o 7, ¿no? Y en vez de estar pues igual cerca del entorno e ir andando a trabajar, pues lo que se busca también es pues conocer mundo y nuevas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, adaptarse un poco a eso es importante, yo creo, ¿no? Sobre todo en general para abordar el relevo creo que también es importante la anticipación. Y por eso desde la Diputación lo que sí tenemos también son pues ayudas o convocatorias de ayudas muy enfocadas en el relevo, ¿no? Jarraipena es una de las, dentro de lo que es empresa cultura, tenemos Jarraipena porque creemos que si las empresas se anticipan a esa situación de relevo que vaya a venir y lo trabajan previamente y tienen ese apoyo, pues van a estar más preparados porque es muy difícil abordar una situación de ese tipo cuando ya estamos en el momento, ¿no? Entonces, anticiparse y actuar con carácter previo es muy importante. Y también en cuanto a hacer una radiografía previamente de cómo está la comarca, el entorno, en cuanto a posibles situaciones de relevo, para poder estar ahí en la cercanía, pues a través de las agencias de desarrollo y demás, que somos conscientes además en la relación que tenemos con ellos de que muchas de ellas están trabajando ya en proyectos de relevo. Es por eso también que de cara al 2026 y en la colaboración que tenemos con las agencias de desarrollo, una de las herramientas que queremos también reforzar y trabajar es precisamente esa, porque somos conscientes y hemos estado viendo que es uno de los grandes retos que tenemos. Claro. Hay muchos temas que al final se entrecruzan y a veces es difícil. Y bueno, un poco preparando esta pregunta, decía, yo creo que en estos debates también el perfil del sociólogo, que es importante, se está cambiando la sociedad, está claro, y lo que nuestra generación valorábamos o poníamos en valor unos conceptos, pues están cambiando, ni mejores ni peores, pero están cambiando, y las personas jóvenes que vienen detrás, pues bueno, pues tienen otras prioridades, quizás porque, digamos, igual en casa también ya pues había otras situaciones y ha permitido vivir de otra manera, ¿no? En nuestra comarca, ser una persona emprendedora es muy complicado, y de ser una persona valiente.
la generación que viene detrás viene muy, muy, muy bien preparada. Y lo que hemos comentado anteriormente, el tejido industrial de Guipúzcoa y la de Goierri es muy fuerte y muy competitiva. Con lo cual, estas personas, de alguna forma, su proyección de vida, bueno, tienen muchas oportunidades en estas empresas grandes. Tienen oportunidad de salir, oportunidad de adquirir responsabilidades. Bueno, es un proyecto de vida muy, muy interesante. En cuanto a tema de emprendimiento, también como dos capas, ¿no? Es cierto que los proyectos de mayor base tecnológica te pueden dar también esto que acabo de... Eso es, flexibilidad y toda esta proyección que acabo de comentar, ¿no? Es cierto que quizás no decides emprender a los 20 y poco, cuando sales de la universidad, y es algo que te pueda venir un poquito más tarde cuando ya has adquirido experiencia dentro de una empresa. Y es cierto que desde Diputación pues hay muchísimo apoyo para poder consolidar esos proyectos y de alguna forma emprender con un apoyo. Y otra realidad es un poco pues ya en los proyectos tradicionales. Pues digamos que ahí el número de personas emprendedoras está disminuyendo. Pero en vez de quedarme con esa connotación, bueno, no quiero que sea negativa, tenemos que pensar también que nuestro territorio está cambiando. Cada vez son más las personas que están viniendo de fuera y que son parte de nuestra comunidad. Que estas personas no tienen o han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros y quizás, pero ayudándoles y preparándoles, pues puedan tener un proyecto de vida en eso que ahora mismo pues nosotros quizás no tenemos como la primera opción, ¿no? Pero hay que ayudarles. Hay que ayudarles. Hay que guiarles, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay uno, pues, toma con todo el tema del relevo y está claro que en este caso, bueno, Goyeki y todas las agencias de Guipúzcoa hacen uno con la estrategia de Diputación de trabajar el relevo. Para mantener el ecosistema que tenemos. Yo quería añadir sobre todo también que en el ámbito del emprendimiento, que es verdad también que puede dar un poco de vértigo, ¿no? Al fin y al cabo, porque tú puedes tener una ilusión y lo vemos y tienes un proyecto, pero luego, bueno, necesitas una mentoría, alguien que te ayude, necesitas financiación para poder realizar esto, ¿no? Entonces es importante también. Y bueno, aquí desde Diputación lo que sí, desde el departamento, pues apoyamos distintas también formas para el emprendimiento, porque puede haber un emprendimiento más de base tecnológica innovadora que canalizamos a través del BIC, que hace pues bueno, una labor muy importante en ese sentido, tanto de mentorización y de guía un poco, pero pues desde la Diputación también con ese apoyo económico que luego tiene que, sin duda, pues estar complementado, ¿no? Por otro tipo de... Pero también en el ámbito de un emprendimiento más, bueno, iba a decir básico, pero no en el sentido, en un sentido peyorativo, sino que en el más del día a día, ¿no? de pequeños empresarios que quieren poner en marcha su proyecto con iniciativas como Check-in, Making y demás, que bueno, estamos también ahí pues apoyando. Pero siempre es importante el que haya una guía y el que haya un importante apoyo. Una guía, también una financiación, ¿no? Eso Vosotros es. el perfil también de emprendedores que veréis, ¿no? Que os van y acuden a vosotros, también solicitarán, ¿no? Todo ese acompañamiento, ¿no? No únicamente financiero. Sí, Naya. es así. Yo por añadir un poco, bueno, yo creo que se han mencionado muchas ideas, ¿no? Orientación, educación, bueno, en ese sentido, bueno, el cambio generacional es una realidad y yo creo que eso, pues no, o sea, es como es, ¿no? Y debemos entenderlo, comprenderlo y empatizar y bueno. O sea, yo sí diría de todas formas que en el mundo del emprendimiento pues hay valores que sí debemos transmitir, ¿no? Y que son el tema del esfuerzo, del sacrificio. Y creo que esos valores pues quizá están cayendo un poco en desuso y deberían, bueno, pues también enfatizarse, ¿no? Y en cuanto a
a la financiación, pues efectivamente es en esa fase más de emprendimiento donde casi más sentido tiene esta colaboración público-privada, porque es verdad que cuando pues, hay proyectos que tienen una trayectoria más sólida y, por tanto, desde un punto de vista financiero son más fáciles de acompañar, y hay otros proyectos que en fases más incipientes, pues bueno, lo que necesitan más que financiación, digamos, de terceros es equity o son fondos propios, con lo cual las necesidades son distintas y bueno, y ahí es donde también pues tiene mucho sentido, ¿no?, esta colaboración entre partes. Al final yo creo que también es el trabajo, sobre todo esta colaboración que tiene que haber pública-privada, y también intentar comunicar de otra manera. Yo voy a tirar siempre un poco como a nuestro terreno, ¿no? También que el emprendimiento indudablemente lleva sufrimiento y también tienes que tener esa capacidad, ¿no?, de superar distintas situaciones, pero que también es una manera de vivir y muy buena. También hemos enfatizado, ¿no?, demasiado la parte negativa, ¿no?, del emprendimiento, y ahora nos encontramos que necesitamos que ese relevo generacional, y llevamos muchos años hablando de lo sufrido que es ser empresario, ¿no? O sea que... Pero por eso la importancia perdón, de hacerlo atractivo, ¿no? Y Claro. en ese sentido, cuando no es emprender y es incorporarse a una empresa ya en funcionamiento, también me parece importante el factor de hacer entornos de trabajo más atractivos también, que sean, se está trabajando mucho y lo hemos visto en la convocatoria de ayudas de Empresa Cultura, por ejemplo, cómo se está trabajando cada vez más en trabajar esa cultura de empresa para que las personas que estén ahí estén comprometidas con el proyecto, se sientan a gusto, Claro. y quieran venir, ¿no? Aparte de toda la innovación que atrae también a los jóvenes, Sí, a lugares y iniciativas entornos además como los más... concursos que vosotros también, y bueno, desde Cuchabán también se hacen, o sea, quiero decir que yo creo que en todos las tres representáis institución o banca o agencia que realmente estáis apostando a través, bueno, de esa comunicación en el lenguaje de la gente más joven para poder que acudan a estos concursos, ¿no? Mayalen. Sí, bueno, en el caso del concurso Goyeki, este año ha celebrado su 28ª edición, que se dice fácil, pero desde sus inicios siempre ha tenido el mismo objetivo, ¿no?, ayudar al emprendimiento y sobre todo con el objetivo de crear empleo y riqueza, pues en este caso en la comarca, y de poner en valor el emprendimiento. Pero es cierto que siempre en el concurso siempre hay un momento que suelo compartir, que ya la figura de la persona emprendedora, igual la más visual es crear un negocio, pero es que hoy en día, bueno, en cualquier empresa también te requiere de que la persona sea emprendedora. Las formas de trabajar han cambiado muchísimo. Claro. Entonces, bueno, pues de una forma u otra, digamos que esas formas más jerárquicas están desapareciendo y ya se está trabajando en equipo, ¿no? Lo que estaba comentando ahora Maya, las empresas y sobre todo la Diputación con Lanar en Zentzúa, se quiere buscar un poco todo eso, buscar trabajar la autonomía para que, bueno, en el día a día, que solemos pasar muchas horas en el trabajo, que sean las más enriquecedoras posibles. El concurso, lo que decía, ha sido una excusa para florecer un poco, bueno, pues ese tipo de proyecto. Es cierto que hoy en día tenemos 3 categorías. La primera categoría se ha mantenido desde su inicio por poner en valor los valores de emprendimiento, pero de alguna forma también queríamos poner en valor esta cultura dentro de la empresa, porque las empresas grandes ya sabemos que están en ello, pero la importancia de las pequeñas que trabajen esa cultura, porque ha comentado antes Unai, muchas de las pequeñas son subcontratistas de las grandes, y el sueño de muchas pequeñas es poder llegar a tener un producto propio. Entonces, bueno, pues para eso también hay que hacer unas echecolanas. Y bueno, pues con todo este tema del intraemprendizaje también el objetivo un poco va Claro. por ahí. Bueno, hablamos de jóvenes, pero joven
es la inteligencia artificial. Bueno, aunque Unai en la próxima mesa nos dirá que no, que ellos llevan ya 13 años trabajando en esto ¿verdad? Pero bueno, para los que estamos más en tierra es relativamente joven, ¿no? Eso es hablar del elefante en la habitación. La inteligencia artificial nos está creando muchas posibilidades, es algo muy positivo, pero también nos crean miedos, ¿no? Sobre todo va directamente, o por lo menos se está enfocando que vaya directamente a la productividad, hablando de la productividad de las empresas. Yo lo que me gustaría es cómo estáis enfrentando la inteligencia artificial, primero en vuestros puestos y en el lugar donde estáis, pero también para trasladar todo esto que estamos hablando, ¿no? Para trasladarlo al emprendimiento, para trasladarlo en la comunicación de cómo hacemos y conseguimos ese relevo generacional, cómo se está afectando la inteligencia artificial en vuestros puestos de trabajo, en el desarrollo y sobre todo en esas luces cortas y largas, ¿no? para la innovación y el relevo generacional. Yo creo que la inteligencia artificial ya es una realidad. Es imposible negar que vamos a tener que convivir con ella y bueno, yo creo que no nos va a sustituir, sino que tiene que aumentar nuestras capacidades, ¿no? Y eso es un poco que hablamos del talento aumentado, ¿no? Yo le he oído más de una vez al director de innovación de nuestro departamento decir que la tecnología en sí mismo no es un fin, sino que tiene que ser un medio para la competitividad de las empresas. Y la inteligencia artificial pues, es una tecnología más, entre otras, ¿no? Entonces, me parece importante incorporar esas tecnologías habilitadoras que nos ayuden a aumentar esa capacidad que tenemos nosotros mismos. Estamos viendo que las empresas cada vez más, y nosotros, bueno, nuestras ayudas otra vez están también enfocadas a que tanto las pequeñas también tengan acceso a las mismas y a través de distintos proyectos, y se está incorporando la inteligencia artificial tanto en los productos como en los procesos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, esto requiere de mucha formación especializada en ello, por lo que es importante trabajar esto, pero también hay otros retos, ¿no? Como la ciberseguridad, que claro, estamos compartiendo un montón de información, cada vez hay entornos más conectados y es importante protegernos para que algo que nos debe ayudar pues no sea a la vez pues, bueno, un peligro, ¿no? para las empresas. Por eso, pues, por ejemplo, desde CIUR pues, tenemos ahí pues, un apoyo a todas las empresas que pueden pues, bueno, hacer consultas y buscar ese porque el tema de la ciberseguridad de repente es central en todas las conversaciones, ¿no? Eso es. Y ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero dentro de un tiempo estaremos hablando de cuántica, que ya está tocándonos la puerta y que va a evolucionar y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces yo creo que cerrarse a eso no tiene sentido, tenemos que estar preparados, formarnos, formar a las empresas también en que innoven en ese sentido y que podamos aprovechar las ventajas que nos da. Sí, yo, como dice Amaya, ¿no? La inteligencia artificial es una realidad. De hecho, muchas empresas ya te hablan de que lo tienen integrado hace años. Para ellos nos resulta novedoso, ¿no? Y como todas las novedades, pues lo que nos toca es formarnos, conocer sus aplicaciones, aprovechar esas aplicaciones y bueno, pero no tener miedo, ¿no? Yo creo que sigue habiendo muchas cosas que van a depender de las personas, ¿no? Bueno, y lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Conocer las ventajas que nos otorga, aplicarlas. La gente joven no duda en utilizar la inteligencia artificial. Lo que sí necesitamos es también pues, esos marcos, ¿no? de actuación para que, bueno, pues para no invadir, digamos, otros aspectos, ¿no? Pero desde luego es una realidad que yo creo que tenemos que incorporar, aprovechar a nuestro favor y poner en valor para que las personas sigamos aportando valor, ¿no? y podamos hacer funciones pues todavía más de mayor impacto, ¿no? Y desarrollar mejor esa inteligencia artificial que esté a nuestro favor, ¿no? No en nuestra contra. Totalmente de acuerdo con ellas. Al final, sin duda, hay que aliarse con todo lo que viene, y para ello, pues eso, la formación, la educación
Y en ese sentido, el papel de una agencia de desarrollo, pues sin ninguna duda, es facilitar esos procesos y yo creo que también ayudar un poco a romper esos mitos, ¿no? Que no todos son robots que van a venir a sustituirnos, poniéndome un poco al extremo, sino que decir, bueno, igual tú quizás no puedas sacarle este partido, pero hay que adaptarlo a tus necesidades. Entonces, bueno, pues está claro que el miedo nos paraliza y al final vamos a tener que seguir... Hombre, la clave yo creo que también es la formación, ¿no? Tú lo has dicho, Naya, yo creo que toca formarse, ¿no? Para poder desarrollar y sobre todo para poderla utilizar en tu beneficio y ser más competitivos. Indudablemente también tendréis, no sé si ya tenéis algún proyecto para democratizar esa IA, porque claro, estamos hablando de IA a lo mejor en industria, que aplicada con mucha gente muy preparada y con una gran cantidad, ¿no? de talento que va a poder desarrollar, pero también estamos hablando de la IA en un comercio, ¿no? que ¿cómo le dices, ¿no? pues a un comerciante que tiene que aplicar la IA para ser más competitivo, ¿no? Adaptando sin ninguna duda, y es cierto que para estas pequeñas, por ejemplo, pues la IA les puede ayudar muchísimo pues a la hora de elaborar un plan de marketing digital, ayudarles a posicionarse sus negocios y muchas veces lo simple es lo que funciona. Entonces, dentro de ese mundo nuevo, buscar lo que mejor se puede adaptar a sus realidades y hacerles ver que ha venido para ayudarles. Y bueno, eso es un poco. No sé en si ese sentido, desde la Diputación, lo que sí, para los comercios y demás, pues este año hemos puesto en marcha una ayuda específica para micropymes y autónomos y para comercio, en el sentido, pero canalizada un poco a las asociaciones, ¿no? que forman parte de este sector, precisamente para que puedan fomentar un poco la concienciación también, ¿no? Puede ser una de las vías, ¿no? Para llegar un poco a resolver de manera conjunta retos que tienen los comercios y entre ellos los proyectos que se han presentado pues sí que tienen en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? Aportar en avanzar e innovar en este sentido, en que la inteligencia artificial y otras cuestiones que están igual más, las solemos relacionar más a industria, pues también sean aplicables a ellos y ayudarles a... Sobre todo que yo creo que son herramientas que van a conseguir, ¿no? que seamos, como tú has dicho al principio, ¿no, Amaya?, los mejores en lo que hacemos, ¿no? Y eso es importante para la continuidad de la economía también, ¿no? En Guipúzcoa. El valor del know-how, de cómo hacemos las cosas, ¿no, Naya? Cuando analicéis, por ejemplo, una empresa desde Kutxabank para darle crédito, para generar esa innovación y para poder participar, ¿no? en ese emprendimiento, ¿cuánto valor le dais a que tenga el relevo asegurado? Y sobre todo, si hoy en día es un riesgo también financiero no saber qué va a pasar con esa empresa a 5 años vistas, porque son empresas también muy nuevas, con mecanismos nuevos, formas de trabajar nuevas, ¿no? ¿Cómo abordáis este tema desde Kutxabank? A ver, desde el punto de vista financiero es indudable que no solamente miramos las magnitudes financieras de una compañía cuando analizamos pues su viabilidad o su proyección futura, es casi tan relevante como eso la parte más cualitativa de qué personas llevan a cabo el proyecto, qué personas las dirigen y quién es la propiedad, ¿no? En realidad, todo eso se acaba reflejando en las magnitudes financieras, pero bueno, por supuesto que lo miramos muchísimo, ¿no? Dicho esto, yo creo que la pregunta tiene como dos partes, ¿no? Una parte es de quién va a ejecutar esa estrategia en los próximos años y la otra es qué va a pasar con la propiedad, ¿no? Claro. Es verdad que a veces quien ejecuta y la propiedad es la misma persona, pero bueno, puede no serlo. Entonces, en la parte de personas, bueno, pues por supuesto es esencial que nosotros veamos que las personas que van a ejecutar el proyecto están formadas, son capaces de hacerlo, saben lo que van a hacer y tienen claro hacia dónde van a ir, ¿no? Y en ese sentido, también la importancia que venimos comentando sobre la formación, el talento, la capacitación de esas personas, el atractivo, ¿no? de las empresas, que sean esas empresas donde la gente quiera trabajar,
que aúnen, ¿no? solamente quizá valores clásicos o los que antes nos motivaban, sino también pues, el propósito, el impacto, ¿no? que creo que son valores que mueven más a los jóvenes de ahora. Entonces, bueno, esa parte esencial, ¿no? de formación, de tener a las personas clave. Y luego en la parte de la propiedad, que también es relevante, pues bueno, efectivamente también nos fijamos, ¿no? si esa propiedad va a seguir estando en las mismas manos o va a cambiar, Claro. algo que también es bastante habitual, ¿no? pues por temas de sucesión o por querer cambiar de aires, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por nuestra parte sí que tenemos toda la intención y propósito de acompañar también a las empresas, ¿no? En ese sentido, Kutxabank tiene Indar Cartera, que es una sociedad dotada con 500 millones de euros para invertir en compañías estratégicas y de arraigo en nuestro territorio y además esa inversión se acomete y se va a acometer junto con otros agentes financieros. Y luego también tenemos a Kutxabank Investment, que da servicios de acompañamiento tanto en la búsqueda de financiación alternativa, emisión de bonos, digamos, acceso a mercados de capitales, como en procesos de M&A y de búsqueda de un socio estratégico que te pueda acompañar en una nueva fase, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que digamos, ese arraigo es relevante, es importante saber en manos de quién va a estar la compañía, pero bueno, hoy en día yo creo que hay pues muchos elementos y que nos pueden acompañar en esa transición también. Bueno, muy interesante. Vamos a ir cerrando porque van pasando el tiempo, ¿no? Yo sobre todo quería incidir un poquito en la cohesión social, porque creo que la hemos sacado aquí en colación y además hemos abordado distintos retos que tenemos como sociedad. Y en base de vuestro apoyo está claro que es la cohesión. No únicamente hablamos de negocios, sino hablamos de personas. No hablamos de empresas, también hablamos de integración, igualdad y creo que es fundamental como territorio para poder seguir adelante, ¿no? Y más en estos momentos de incertidumbres y de aparición de nuevos fantasmas, ¿no? Pero si nuestras empresas no encuentran relevo, el riesgo real es perder puestos de trabajo de calidad. No hablamos tanto de la macroempresa, sino de la pequeña, ¿no? Como decía Mayalen, y creo que son puestos de trabajo de mucha calidad, mucha cercanía, mucha humanidad, ¿no? ¿Es el relevo, por tanto, una de vuestras prioridades, Amaya? Yo creo que indudablemente para sí, el entre bienestar otros, está claro. Guipúzcoa. Creo que podemos decir que desde la Diputación se cree en un modelo socioeconómico integral. Es decir, que no, o sea, por supuesto, tiene que impulsar el crecimiento y la competitividad y eso también genera bienestar, pero también sin olvidar favorecer el empleo de calidad, como dices, y que sea además inclusivo, ¿no? Bueno, tenemos también programas como el Elkarrekin Lanean, por ejemplo, que es una cuestión pues ya directamente relacionada, ¿no? y enfocada a esta cuestión. También la participación de las personas en las empresas, lo que llamamos empresa cultura también, ¿no? Es otro de las cosas que nos ocupan y por eso estamos muy concienciados de que es importante que los nuevos modelos de participación, trabajo en equipo, claro, de que los propios trabajadores no puedan también coger las riendas tanto en la gestión, en la propiedad de las empresas, pues esto implica también motivación, compromiso por su parte y todo esto pues ayuda también un poco a la cohesión, ¿no? Y luego el vínculo con el territorio indudablemente también es muy importante, ¿no? El arraigo, ¿no? Por eso es importante también la colaboración territorial, la gobernanza colaborativa que llamamos, ¿no? Co-creando herramientas que nos ayuden a ser muy conscientes de los retos que tenemos en cada sitio y demos una respuesta correcta, adecuada y de la mano, ¿no? en colaboración, que es también muy importante. Por tanto, sí, el relevo es uno de las prioridades, claro, por supuesto, pero eso a la vez que con otros, claro. otros bueno, aspectos. Yo os voy a pedir un titular así rápido, ¿no? ¿Cuál es la cualidad? ¿Qué necesitamos para seguir andando, ¿no? Para seguir mejorando?
ser tecnológicos en cuanto a empresas, estar arraigados, ser flexibles, las tres. ¿Queréis incluir alguna más para este futuro, ¿no? De el presente y el futuro de nuestras empresas? Empezamos por ti, Mayalen, si quieres, y Vale. así en resumen. Vale, bueno, y un poco, o sea, las tres y más. Más a más. Sí, por sí solo con un ingrediente no tenemos la receta mágica, pero un poco acorde con lo que estaba comentando ahora mismo Amaya. Los nuevos modelos de gobernanza entre lo público y lo privado nos ayudará a hacer frente a todos estos retos que son complejos y que desde una única mirada va a ser imposible. Pero para eso, pues, hay que trabajar mucho. Estos nuevos modelos de gobernanza son nuevos. Quizás los agentes públicos estamos más acostumbrados a trabajar en red. Y bueno, pues que hay que ir trabajando un poco esa cultura y que nos necesitamos todos de todos para hacer frente a los nuevos retos y nuevas coyunturas. Desde Cuchabank. Sí, pues o sea, yo dentro de todos los retos, ¿no?, que tenemos, y para mí, o sea, yo destacaría dos cosas, ¿no? Yo creo que la incertidumbre muchas veces nos hace crecer, con lo cual esa situación, ¿no?, de desconfort, pues mirarla con optimismo, ¿no?, y como oportunidad de ver las cosas de otra manera y crecer. Y creo que hablamos, ¿no?, de sostenibilidad, pues inteligencia artificial, digitalización, etcétera, pero creo que las personas seguimos siendo importantes, ¿no? Y creo que la clave está en invertir en personas, en talento, que seamos las personas las que lideremos, ¿no?, todas estas situaciones con colaboración y con ilusión, ¿no? Y de verdad que creo que es donde nos tenemos que poner, ¿no?, en el centro de todo esto. Muy bien. Amaya. Muy de acuerdo con lo que han dicho. Yo creo que sí, que tiene cualidades vitales son ser tecnológicas, ser arraigadas, flexibles y también diría que tener una visión a largo plazo también, ¿no? El ser abiertas y no perder esa capacidad de adaptación, ¿no? Es muy importante porque ahora estamos, tal como habéis dicho, ¿no?, enfrentándonos a unos retos, pero en el futuro vendrán otros, ¿no? Entonces, con la colaboración y con una visión a largo plazo y sobre todo con la mejora continua, ¿no?, que es lo que hemos visto que sí que funciona, ¿no? Ir reinventándose, apoyándonos unos en otros y bueno, pues eso, colaboración público-privada para enfrentarnos a Bueno, retos. pues muchísimas gracias a las tres, de verdad, por vuestra generosidad. Terminamos esta mesa con muchísima ilusión porque creo que lo más importante era hablar de la empresa, pero sobre todo nos quedamos que terminamos con las personas. Y las personas somos todos y esperemos que continuemos, colaboraremos y sobre todo hagamos crecer Guipúzcoa. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.